¿Qué onda? Aquí andamos, nuevo formato, nuevo contexto, pero quiero hablar acerca de cosas que creo que se tienen que aclarar de un pasado como... um, me molesta tener que hacer estas cosas, pero dado que no hay ni existe la comunicación ni los puentes hacia esas comunicaciones por la falta de interacción familiar que existe en mi vida, se han creado mucho caos, ¿no? Y muchas malas interpretaciones. Una de las cosas es que, por ejemplo, um, mi padre y yo hace unos años, bueno, cuando yo subí en mi canal de YouTube, que yo estaba aquí en Cancún y compuse una canción que se llama Hurricane, bueno, sí, una canción, sonido, que en ese momento representaba todo lo que estaba sucediendo para mí en ese momento, tanto con las amistades como con la familia. Eh, Estaba dando saltos hacia ese proceso de decir como, ok, o sea, casi estoy perdiendo a mi papá está perdiendo la vida, solo hubo una persona que estuvo ahí en ese momento. Eh, Estuvieron dos personas, pero una estuvo como entre que estaba y que no estaba, entonces para mí fue como, ya no entendía si esa persona estaba como realmente ayudándome o si estaba como siendo parte de eso. Entonces yo no sabía nada y no sabía quién me estaba deseando tanto mal para que mi familia no estuviera bien, ¿no? Entonces cuando, cuando vine a Cancún y estuve con mi papá en el proceso de su derrame cerebral, um, más que nada yo lo único que necesitaba en ese momento era alguien que pudiera comprender como mi forma de ver la vida y alguien que me pudiera enseñar cosas mayores a, a lo que yo tenía de conocimiento sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, de veganismo y sobre los animales, y yo quería ser una mejor persona y saber más sobre esos temas, ¿no? Entonces, en ese momento encontré a la persona, un amigo, para mí fue más que nada un amigo y ha sido hasta ahora un amigo, una persona a la que respeto hasta cierto punto. Le puedo decir que nuestra relación ha sido más de respeto y admiración de mí hacia esa persona porque pues yo sé que puedo aprender muchas cosas. No sé el contexto, no sé todavía si mi percepción ha sido la correcta, pero hasta donde yo he visto y hasta donde esa persona con acciones ha demostrado estar ahí para apoyarme y que ha querido lo mejor para mi familia, ha estado, y más en ese proceso de mi vida donde mi familia pues estaba teniendo el derrame cerebral. Yo realmente necesitaba amigos en ese momento, ¿no? Gente que más que crearme caos, me creara como un lugar seguro, una tranquilidad, mientras yo procesaba que mi papá casi se me moría, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le pedí a Dios era que, y a los ángeles, y sobre todo aquí es donde yo empecé hace años a creer en los arcángeles, y, y empecé a confiar en el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel de la sanación, es el arcángel que representa toda esta cuestión de la salud y de las enfermedades, ¿no? Es el arcángel que se le pide para que ayude a los enfermos y que nos ayude a sanar. Entonces yo ahí empecé a creer mucho en ellos y empecé a encomendar mucho a mi papá, empecé a aprender velitas de colores verdes y amarillos para atraer la abundancia, para utilizar estas herramientas, ¿no? Que reforzaran mi fe. Y luego, pues la gente decía, no, que yo era bruja por hacer esas cosas, o sea, la ignorancia era tanto en estos lugares, así de que porque si enciendes velas que ya estás haciendo brujería, cuando hay gente que sí lo hace. Por ejemplo, mi familia, la familia, porque yo tengo familia, mi papá tiene una familia aparte, ¿no? La familia que él hizo ya realmente con su pareja y sus hijos de la señora y los adoptó como hijos. Entonces, tengo una hermana más y tengo muchos hermanos por parte de mi papá. Al igual que mi hermano Luis, que también hace música, que ahí anda haciendo su freelance por ahí.
anda haciendo sus proyectos. Y tengo a mi prima y a mi tía y a mis primos de este lado, ¿no? Entonces es una familia muy amplia. Tengo a mi tío también que ya está integrando a su familia y tengo una nueva prima, por así decirlo, ¿no? Porque yo no tengo nunca un conflicto con adherir a gente a mi familia. O sea, es como si mi familia es feliz, o sea, si mi papá es feliz, como mi mamá rehizo su vida y al final pues me votaron de mi propia familia, ¿me entienden? O sea, mi propia familia nuclear que fue mi mamá, pues decidió estar así con mi hermano y mi cuñada y todo este ciclo, ¿no? Entonces, al final yo estoy aquí con mi papá intentando como conectar y al final pues resulta que la que me está apoyando es mi abuela y yo con mi abuelita pues siempre tuve como esa conexión porque desde chiquita fue como la persona que más cariño me dio o que yo recuerdo en mi mente que fue la persona que me dio cariño, que me dio esa muestra de afecto que yo quería de mi mamá. Eh, entonces, y por ejemplo, les digo, o sea, un ejemplo es que mi abuelita, ayer llegué y me dice, oye, te dejé lentejas ahí para ti y yo hice las mías, o sea, es como, wow, ella está entendiendo completamente mi lenguaje de amor de actos de servicio, o sea, nadie había hecho eso por mí, de decirme, oye, mira, pues aquí tienes, hicimos comida, pero esto tiene carne y este es el pedacito, ese es el poco que te dejó para ti y te lo preparé así sin carne, ¿no? Son cosas que parecen cosas ridículas o sencillas, pero ustedes no saben la muestra de afecto que eso significa para mí, el que tengan consideración y eso es bonito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que digo, bueno, o sea, ya, todos estamos aprendiendo, a nadie nos enseñaron aquí a nuestra familia a querernos, o sea, mi familia viene, como les he contado ya, de mujeres que no han tenido la oportunidad de elegir a sus parejas. Vengo de una descendencia de mujeres que todo lo han hecho por sí solas y el no saber elegir en ese momento, pues ha sido tanto como por parte de los masculinos que no han tenido una educación emocional ni una correcta educación para poder tener esa cuestión de su masculinidad correcta para liderar a su familia y poder saber tratar a su mujer, a su esposa, como también las femeninas tener que adoptar ese lado masculino y de tomar acción y de ser las proveedoras de la casa y crear conflictos, ¿no? Entonces es cuando se desvirtúa la energía femenina. Y, y me da tristeza, ¿no? Como, pues obviamente yo en esta cuestión de la familia, o sea, no trato mucho a la señora que es la familia de mi papá, o sea, yo no tengo, ni siquiera intento como meterme en esas cosas. Hay cosas que se han dicho que a mí no me han comunicado, pero que ellos hablan a mis espaldas, entonces son cosas que a mí no me gustan, ¿saben? Como, ¿por qué crear un conflicto afuera? Yo me acuerdo la última vez que yo necesitaba dinero porque yo quería pagar mi renta, pero yo no había podido encontrar trabajo. Entonces yo estaba aquí, pero decidí irme a Tulum porque ahí sí hay trabajo. Y porque pues yo decía desde un principio, mi papá me quiere juntar con alguien y yo no quiero a esa persona, yo no voy a estar con alguien con quien yo no quiera, ¿no? Entonces fue cuando comenzó la historia con Ricardo Aguilar, que para mí era mi mejor amigo en ese entonces. Y pues no funcionó. Hubieron muchas cosas que pasaron, empezaron un chingo de comentarios, situaciones que empezaron a pasar, me empezaron a robar todo. Llegué a Mérida de nuevo para ayudar a mi familia y todo estaba mal, no encontraba trabajo. Entonces me regreso para acá, me terminan sacando porque no encontraba trabajo, imagínense. Entonces, al final terminé aquí con mi abuela, ¿no? Entonces es como un ciclo en el que me quedé en completo stand-by, así de, wow, ¿qué está pasando? Y yo lo único que quería era trabajar para poder pagar mis cosas y tener un espacio donde estar segura y poder simplemente comprar mi comida, poder ir al gimnasio, poder seguir haciendo mis cosas, mi podcast sin molestar a nadie, ¿me entienden? Y una necesidad constante de lo externo, de estar queriendo emparejarme y es como yo no tengo la urgencia, o sea, yo sé qué tipo de persona quiero para mi vida,
Pero la cuestión es que hay ahí un pendiente, que esto sí se lo quiero comunicar a mi familia porque no se lo comunica a mi papá, pero yo estoy consciente de que a mi papá hubo un momento en el que le presté dinero para pagar mi renta, pero yo no sé qué cosa se hizo o qué cosa sucedió de que yo no pensé que fuera tan importante para ellos esos 3,000 pesos. Pero lo que sí es importante para mí aclarar es como yo nunca le pido nada a mi papá, ni le pido ayuda, pero cuando yo casi lo perdía, yo estuve ahí. Y yo le pedí a Dios que, y al arcángel Rafael que me lo cuidara y que si era su voluntad, que me lo regresara, o sea, que me lo regresara bien para que él me pudiera entregar en matrimonio. Porque yo no quiero a nadie más que me entregue, no quiero que otra persona me entregue más que él al altar. Y esas eran las cosas que yo le pedí a Dios. Y mi papá ahora está bien, tristemente no con las actitudes que yo pensé que tendrían o con las cosas que pensé que tendrían. La verdad no sé, desconozco que tenga esa señora contra mí o qué cosas es lo que tengan como ahí acumulado o que tengan en, en como en secreto o qué cosas tienen ahí guardadas que no han dicho o que no se atreven a dialogarlas pero prefieren envenenar porque eso es veneno, el alma de las personas, en este caso el alma de mi papá, alejándolo, haciendo que se aleje, o yo no sé si es mi propio papá el que está haciendo esto, pero recientemente viajaron a la graduación de mi cuñada y son cosas como que me sorprenden, ¿no? O sea, de que sepan que realmente mi cuñada, yo cuando le di acceso a mis cosas, a mis cosas personales, ella los comenzó a contar o de la nada ya gente ya sabía. Entonces fue cuando yo dije, ok, esto no está bien, no es una buena persona para tenerla cerca de mí y no quiero que esté cerca de mi familia, ¿no? Pero pues yo qué puedo hacer. Y ya cuando empecé a ver más cosas fue cuando yo empecé a proteger a mi sobrina, porque me preocupa obviamente el bienestar de mi familia. Y lo único que podía hacer era preocuparme por mi familia. Pero bueno, al final yo soy la persona que está mala, que está inestable, porque pues tienes que hacer todo esto para obligarme a caer en situaciones, o a lo mejor para que yo me deprima o me suicide o lo que sea. Pero es que no va a pasar porque cuando Dios tiene un propósito para ti, y en este caso mi mayor propósito y lo que siempre le he pedido a Dios es que me ayude a que mi familia esté unida o que al menos podamos sanar las cosas que están ahí pendientes o que me ayude a mí a entender la familia y que yo pueda sanar todo esto. Y afortunadamente, y gracias a Dios, también ya está sucediendo y he entendido muchas cosas, he entendido más a mi abuela, que han pasado cosas, sí, chicos, han pasado cosas, me han puesto en situaciones también así, hay cosas que no entiendo por qué me están controlando tanto sistemáticamente, pero obviamente también sé que, pues, se juntaron personas del pasado que todavía no, ellos no han ido a terapia, por favor vayan a terapia, de verdad, les va a cambiar la vida para que se ayuden a superar circunstancias en las que ustedes proyectan hacia mí como la culpable de todo y en realidad cuando empiezas a tomar responsabilidad de, ok, o quizás yo tengo un poco de responsabilidad en esto porque yo elegí cierta situación o porque yo hice ciertas cosas que yo sí pude ver como ciertas cosas que pasaron y yo también por eso me desprendí de las culpas porque fui cuando dije, ok, o sea, pero esto no es totalmente mi culpa, ¿no? Entonces cuando yo empecé a analizar ciertas cosas fue cuando empecé a soltar y dejar de sentirme culpable y dejar de sentirme como una mala persona, porque al final me doy cuenta que no fui una mala persona, sino hay circunstancias que llevaron ahí y que de cierta manera pues no me hacen una mala persona, ¿no? Entonces sí cometí errores que me pusieron en una situación en la que yo no quería estar o en cierta forma yo elegí estar en una situación por otras tomas de decisiones o por circunstancias en las que yo no sabía cómo decir que no o cómo poner límites o pues obviamente ser un poquito más valiente y perder el miedo y decir, ok, aquí yo puedo hacer esto, entonces no necesito hacer esto, ¿no? Entonces como si yo hubiese sabido la manera correcta en la que actuar, la manera en la que, como la manera fácil de soltar ciertas cosas y decir, no, es que ya dije que no una vez,
y voy a decir que no, y voy a decir que no, porque ya vi el valor de el esfuerzo que voy a poner en algo que, que me va a dar mucha más felicidad. No es como dice Spencer Hoffman. Hay que aprender a decirle no a lo que está bien o a lo bueno para que lo extraordinario llegue a ti. Entonces, cuando empieces a poner límites y empieces a decirle no a aquello que te hace feliz o que te aparentemente es bueno, recibes lo que te mereces, recibes hasta más de lo que mereces, recibes lo que es mejor para ti, lo que Dios tiene preparado para ti. Porque a veces nos aferramos tanto a cosas que creemos que eso es para nosotros, pero si nosotros soltamos, entonces decimos, ok, esto es para nosotros, esto es lo que te corresponde, no te aferres a algo que a lo mejor pues ya no tiene cabida en tu vida, ya no tiene nada que hacer ahí, o sea, ya suelta, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de mi vida en el que ok, yo ya vine, ya entendí la vida de mi vida, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos, de mis primas, de mis sobrinos, que eran que yo quería ver que ellos estuvieran bien, que cómo les estaban yendo, en qué necesitaban ayuda, en qué les podía yo ayudar aquí, y de cierta manera que también me contuvieran mientras yo podía estabilizarme, ¿no? Entonces, son cosas que tristemente me tengo que enterar porque no tengo esa comunicación con mi papá, pero al fin y al cabo sirve como una enseñanza para todas ustedes y todos aquellos que tengan ciertas circunstancias también en su vida y en su familia que a lo mejor se sienten solos porque tienen ciertas um, problemas en familia o porque tienen ciertas situaciones en familia donde se crean muchos caos y hay mucha desunión. Mi consejo es que le pidan a Dios dirección y sobre todo que vayan a terapia, que busquen herramientas psicológicas. Hay psicólogos gratis, hay psicólogos en línea, hay psicólogos en los módulos del gobierno eh, y que empiecen a dar ese paso para que ustedes aprendan las herramientas de comunicación asertiva y manejo de emociones y poner límites. Límites sanos y sobre todo que empiecen a crear como esta parte de qué quiero hacer cuáles son mis objetivos, o sea, cuáles son mis metas que tengo planeadas. Si no tengo, entonces, ¿qué quiero realmente en la vida? Descubrirse a sí mismos. Hay una ola de cosas que han pasado últimamente donde las chicas aquí han querido como hacer todo lo que yo hago, vestirse como yo me he visto, pintarse el cabello al mismo tiempo y lucir todas igual. O sea, para mí es como, o sea, es que bonito es ser fan de alguien, ¿saben? Pero no obsesionarse a querer ser esa persona, sino es donde entran las maneras de ser del fake it till you make it. No se trata de ser todo esas personas, sino las maneras de ser. ¿Qué es eso que admiras en esa persona? ¿Qué es lo que puedes describir que te gusta de esa persona que admiras? Que te gustaría tú tener. ¿Por qué tanto deseas que parecerte a esa persona o ser esa persona? ¿O qué te gustaría tener de esa persona que tanto te hace admirarla o que tanto te sorprende de ella? Y entonces comienza a entender su historia primero, comienza a entender cuáles han sido sus adversidades y de dónde ha venido, cuál es su historia, de dónde viene, qué es lo que hace, para comprender cómo es que ha obtenido y desarrollado esas habilidades, no para utilizar su vida en su contra, sino para decir, ok, cómo ella sí lo hizo, cómo a pesar de estas circunstancias que tuvo, pudo hacer esto, cómo pudo obtener ese resultado, cómo pudo llegar a donde está, cómo pudo ser esa persona que es el día de hoy. Yo siempre me cuestiono eso cuando pienso en mis mentores. ¿Cómo es que Spencer Hoffman llegó a ser el millonario que es y el gran speaker y hombre de negocios que es? Bueno, pues tuve que asistir a un chingo de conferencias, le contaba a mi abuela el otro día, que tuve que asistir a un chingo de conferencias, muchas conferencias, para poder entender su vida y cada vez que hablaba me sorprendía y me daba más detalles y encontraba más detalles y encontraba más detalles y era como, wow, o sea, yo pensé que esta persona había tenido la vida fácil y después te das cuenta que no. Que la gente que está ahí, que tiene éxito, no llega ahí porque su vida ha sido fácil. Y aprendes a ser humilde y aprendes a valorar más el esfuerzo y el aprendizaje y la información que te dan esos mentores. ¿No? Quizás en diferentes estatus, porque no tiene nada de malo que esa persona no haya venido desde abajo o que no haya tenido un solo peso o que no haya sido educada.
para que le creas, sino hay gente que pues ha tenido, al contrario, es como, ok, ¿cómo piensa la gente que nunca ha tenido una dificultad o que ha tenido ciertas cosas fáciles? Porque no, o sea, yo no podría comprender esa mente si no lo conozco, ¿me entiendes? Si no voy y lo estudio, si no voy y analizo el contexto. ¿Mm? So, si todo lo que conozco es esto, ¿cómo voy a entender esto? Teniendo apertura, preguntando o simplemente observando. Son métodos para poder entender eso analizando, ¿no? Entonces, lo comprendo, lo observo, sin juicio, porque si permites que entre el juicio de lo que tú crees que es, no vas a aprender nada. Entonces, solo observa, analiza, anota y después analizas y reflexionas sobre ello y sacas tus propias conclusiones. Es así como el método científico funciona, es así como el hacer tu propia reflexión o paráfrasis o análisis de algo funciona para los que no sepan. Así funciona, así es como generas la autocrítica, así es como generas autoconocimiento, es como generas autocriterio. Tu propio criterio se genera de esa manera y no tienes que estar robando mis ideas, no tienes que estar robando mis palabras o estar robando mis correos y pensando que ya con eso vas a ser yo. Al contrario, creo que la gente que ya hizo las empresas y que me quiere dar a mí un porcentaje de verdad, o sea, para mí quédense todo, yo no necesito nada de eso porque no van acorde a mis valores, no van acorde a lo que yo haría, no, ni siquiera están al nivel de lo que yo hubiese hecho. Entonces, si lo que querían era dinero y querían hacerlo antes que yo y todo, quédenselo. Al final nada nos vamos a llevar, pero yo voy a estar haciendo las cosas que a mí me gustan, solo déjenme en paz, no se metan conmigo, quédense con eso y ya. Para mí es tan fácil como eso, yo no necesito nada de ustedes, no necesito nada de eso, yo tengo, lo único que quiero en mi vida es a mi familia, su bienestar y mi tranquilidad y yo poder seguir compartiendo mis mensajes. Entonces, no me interesa que me den nada a cambio. Ya me robaron, ya hicieron todo lo que ustedes creyeron que era así, entonces quédenselo. Y ya, no tengo nada más que decir. Creo que lo que tenía que decir ya lo dije todo, entonces nos vemos luego. Luego ya les sigo otro video.